¿Cuántas veces hemos oído sermones predicar el libro de Apocalipsis de la siguiente manera? Iglesia del Señor, prepárate. Estos 4 jinetes son una advertencia divina. El caballo blanco es el anticristo que ya está entre nosotros. El caballo rojo es la guerra nuclear que está a punto de acontecer. El caballo negro es una crisis económica terrible que dejará a millones en hambruna. Y el caballo amarillo es una pandemia, una epidemia final, donde se matará a la 1/4 parte de la humanidad. Iglesia, el reloj profético está llegando a la hora 11ª. Iglesia, si no están ustedes preparados espiritualmente, no serán arrebatados. Te quedarás aquí para experimentar estos juicios venideros. Hermanos, seguramente hemos escuchado predicaciones así, ¿verdad?, sobre el libro de Apocalipsis, llenas de dramatismo, llenas de fechas, llenas de palabras que infunden temor, terror, ideas como eso de la bomba nuclear, cosas como sacadas de una película de terror. Y ese enfoque, bueno, sí, es verdad, llama mucho la atención, pero la verdad es que la iglesia queda con más miedo que con fe. Al escuchar esos mensajes, la iglesia queda más confundida que consolada. Hermanos, el propósito del libro de Apocalipsis no es aterrorizarnos. No es tampoco hablar de las cosas que ocurrirán en un corto periodo de tiempo antes de que Cristo venga, un pequeño periodo de tiempo al final, no. El propósito del libro de Apocalipsis no es infundir temor. Su propósito es consolar a la iglesia y mostrarnos que Cristo está en control. Así es que no debemos nosotros de leer el libro de Apocalipsis y creer que el libro de Apocalipsis es un libro de códigos secretos que hay que descifrar para poder entender el futuro. Apocalipsis, escuchen lo que les voy a decir, es una carta pastoral en un lenguaje apocalíptico. Pero es una carta muy pastoral, llena de consuelo y de esperanza para la iglesia que recibió primariamente este mensaje, pero también para la iglesia de todos los tiempos. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 5 se nos mostró una escena maravillosa. El libro de los decretos de Dios estaba sellado y nadie era digno de abrirlo. Nadie en el cielo, nadie en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de abrir ese rollo. Recordemos que Juan entonces lloraba amargamente, hasta que uno de los ancianos se acercó a Juan y le dijo: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan miró, no vio a un león, sino vio a un cordero como inmolado. Un cordero vivo, un cordero de pie, un cordero glorioso, digno de abrir los sellos de la historia. Y esto es lo que comienza a suceder ahora en el capítulo 6. El cordero abre los sellos. Y es lo que hoy vamos a ver. En ese contexto está Juan recibiendo ese mensaje, esa buena nueva, de que el Cordero había vencido y de que Él es digno de dar a conocer y desatar los sellos. Juan en ese momento entonces, cuando ve al Cordero como inmolado, recibe una orden, y esta orden se repite cada vez que uno de los sellos va a abrir. La orden es: ven y mira. Ven y mira. Esa orden no es solo para Juan. Esa orden es para la
iglesia en general, esa orden es para ti, esa orden es para mí. Ven y mira. Uno de los 4 seres vivientes que ya hemos enseñado representa la creación, a una parte de la creación. Uno de estos 4 seres vivientes se acerca a Juan y le dice, no, ven y mira, no llores ya, ven y mira. Hay una revelación que puede secar tus lágrimas. Ven y mira. Hay una verdad que debe de ser contemplada con ojos espirituales. Ven, acércate y mira. Hay una revelación que no puedes mirarla si no te acercas al trono de Dios. Y ese es el llamado, hermanos, para cada uno de nosotros. Ven, ese es el llamado. Dense cuenta, hermanos, de que esa revelación que Juan iba a tener de cada uno de los sellos no era posible verla, entenderla, si Juan no se acercaba al trono de Dios. La revelación de Dios no se da en el valle de las lágrimas. No hay entendimiento, no hay conocimiento de Dios mientras no haya adoración. El llamado viene desde el lugar de la adoración. Dice Apocalipsis, ese llamado surge desde el lugar donde están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que estaban adorando a Dios. Ven, Juan, al lugar de la adoración para que puedas ver, para que puedas entender. Seca tus lágrimas y ven, acércate. Desde ahí, hermanos, desde el lugar de adoración es donde se escucha esa voz que se describe, una voz como voz de trueno, diciendo, ven, ven. Hermano, esto es muy pastoral. A la iglesia atribulada, a la iglesia que está en una crisis de fe, al cristiano que está en una crisis de fe, Dios lo llama y le dice, ven, depón tus lágrimas, depón tu tristeza, adora, acércate al lugar de la adoración y ahí entenderás. Adorando al soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, es necesario acercarse al lugar de adoración para poder mirar con ojos espirituales. No hay entendimiento espiritual en la queja, no hay entendimiento espiritual en la murmuración, no hay entendimiento espiritual, hermanos, mientras no haya gratitud, mientras no haya adoración en el corazón de la iglesia. Adoración, reconocimiento, gratitud al soberano de la creación. Esa es la única forma para pasar de ser víctimas de las circunstancias a ser testigos entendidos del plan de Dios. Recuerda, la iglesia está sufriendo en los tiempos de Juan. Juan mismo estaba exiliado en Patmos, en una isla, exiliado, y ahí en esa tribulación, en esa soledad, en esa crisis de fe, que está la iglesia, que están los creyentes, el Señor los llama a que le rindan a Él adoración, reconocimiento y gratitud, porque Él es el soberano de su pueblo. Hermano, Dios sabe que esa es la única forma de que la iglesia se vuelva entendida en los planes de Dios. Dice el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos han pensado que este jinete es el anticristo, pero el contexto, hermanos, nos muestra otra cosa. Cuando uno lee Apocalipsis, el color blanco está siempre asociado con la pureza, con la victoria y con Cristo mismo. Más adelante en el capítulo 19, verso 11,
Vemos a Cristo viniendo en un caballo blanco para consumar su victoria. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es semejante a Cristo en este siglo? ¿Con quién Cristo ha compartido su victoria? ¿A quién le ha dado Cristo la orden de salir al mundo y vencer al reino de las tinieblas? ¿Quién es quien ha sido dotado con armas espirituales para salir venciendo y vencer? Hermanos, ese primer jinete representa a la iglesia y al avance del evangelio en este mundo. Este es el primer sello que se rompe, la revelación primaria que Dios quiere que tengamos en medio de cualquier cosa que acontezca en este periodo de tiempo hasta que Cristo venga. Lo que Dios quiere que entendamos primordialmente, pase lo que pase, este reino está avanzando. Recuerden, queridos hermanos, que en la Escritura solamente hay dos tiempos: este siglo y el venidero. No se hagan bolas, no se confundan. Solamente hay dos tiempos: este siglo, este tiempo que estamos viviendo, y el venidero. Este siglo, hermanos, es donde está la iglesia militante, donde estamos nosotros, los creyentes, llevando el poderoso evangelio a todos los rincones de la tierra. Este siglo es donde la iglesia ha salido a predicar el evangelio para conquistar las almas para Cristo, como ese caballo blanco. Ha salido para vencer. Este es el tiempo donde el evangelio ha salido para ser anunciado en medio de la oposición, en medio del pecado, en medio de grandes tribulaciones. Este siglo es donde el reino de Dios se manifiesta victorioso espiritualmente a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, este jinete blanco nos sitúa en este tiempo, en esta época, en esta era. El tiempo entre las dos venidas de Cristo. Cristo ya ha venido y ha de venir de nuevo. Solamente recuerdo, hermanos, cosas que ustedes ya saben. Este tiempo tiene como distintivo entonces, esta era, este siglo, tiene como distintivo primario que la proclamación del evangelio será una proclamación victoriosa. Y que esta proclamación del evangelio llegará hasta los confines de la tierra. Este es el primer sello que se abre. Así lo dijo el Señor en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. Dos tiempos. El primer sello entonces, o el primer jinete, no es otra cosa que la confirmación de que el plan de redención de Dios ya ha iniciado. Está avanzando y está venciendo. Exactamente de la forma en que Dios lo dispuso. Hermanos, vengan. ¿Cuál es el llamado? Y miren. Dios no nos está ocultando su plan. Nos está invitando a entender su plan. Dios nos está diciendo, acérquense, iglesia, acérquense y contemplen cómo el evangelio ha avanzado victorioso. Hasta el día de hoy, Cristo ascendió a los cielos y la iglesia fue enviada. El evangelio empezó a correr de cabalgar por el mundo entero.
Hermanos, y aquí estamos nosotros, usted y yo, escuchando el mismo evangelio que predicaron los apóstoles. El evangelio ha salido para vencer. Miren, hermanos, cómo los santos han perseverado en medio de la oposición. Miren, hermanos, cómo la iglesia ha sido objeto de masacres, de persecuciones. Reyes, imperios enteros se han levantado en contra de este santo evangelio. Y sin embargo, la iglesia persevera. El evangelio salió para vencer, para triunfar. El evangelio, hermanos, no está en pausa. Usted puede ver los noticieros, puede ver la congregación y dice, ay, qué poquitos somos. Hermanos, el evangelio no está en pausa. El evangelio sigue avanzando y sigue avanzando, sigue haciendo retroceder la tiniebla. El evangelio sigue ganando. Aunque el mundo, hermanos, se oponga, la iglesia sigue tensando su arco y lanzando sus flechas victoriosas. Sigue, hermanos, el evangelio atravesando corazones. Los más duros, los más necios, el evangelio sigue atravesando esos corazones. Todavía hoy, hermanos, el evangelio sigue llegando a lugares donde parecía imposible llegar. Todavía hoy el evangelio sigue venciendo en personas que parecían imposibles, hermanos, de convertirse. El evangelio sigue siendo poderoso. Salió para vencer. Por eso, entre más se acerque el fin, hermano, nuestro llamado nunca debe de ser al temor. Dios quiere que nos acerquemos. Siempre su pueblo se acerque a Él con gratitud y con adoración ante su trono. Para que miremos con ojos espirituales las realidades espirituales y para que podamos tener confianza en Él y en su plan. Así que antes de mostrarnos esa parte de los siguientes sellos que son dolor, ¿verdad? Que son esa realidad de la historia, esa realidad del mundo, un mundo lleno de dolor. Antes de mostrarnos eso, lo más importante que Dios quiere que contemplemos es que Cristo gobierna y que su evangelio avanza inconteniblemente. Esa es nuestra seguridad, hermanos. Entonces, en medio de un mundo en crisis, que luego aquí mismo se va a describir. Los siguientes sellos nos enseñan que Cristo permite los juicios presentes. Cuando el Cordero abre el segundo sello, aparece un caballo rojo, un jinete que recibe poder para quitar la paz de la tierra y para que los hombres se maten unos a otros. ¿Quién abrió ese sello? El Cordero. No fue Satanás, fue el Cordero. ¿Quién desató ese juicio? El Cordero. Luego al abrir el tercer sello aparece un caballo negro, un jinete que lleva una balanza en la mano anunciando hambre, escasez, desigualdad. ¿Quién desató ese sello? El Cordero. Luego se abre el cuarto sello y aparece un caballo amarillo, un jinete que se le da, un jinete que tiene el poder para matar, que recibe el poder para matar a la cuarta parte de la tierra. Es el Cordero quien desata los sellos. Antes que nada, lo primero que debemos de notar es eso. Es Cristo quien les da permiso para actuar a estos jinetes. Estos jinetes no actúan por sí mismos, no se gobiernan a sí mismos y no hacen cuanto daño quieran por sí mismos. Hermanos, ¿qué significa esto? Esto significa que aún las tragedias más horrendas
que han acontecido, que están aconteciendo y que van a acontecer en el mundo, no se escapan del control de nuestro Señor. Muchos ven al diablo detrás de esto, de estas cosas. ¿Y quién está detrás de esto? Cristo. Cristo permite los juicios presentes. Luego, hermanos, vemos un caballo rojo. El color bermejo. Su Biblia se traduce como bermejo. El color bermejo es el color rojo sangre. Bueno, eso nos habla por sí solo, ¿verdad? De qué significa el color rojo del caballo. Nos habla de violencia, nos habla de agresión. El color bermejo, el color rojo representa el derramamiento de sangre que ha manchado la historia. Este jinete, hermanos, no es un jinete literal. Algunos interpretan Apocalipsis de manera literal y dicen que habrá un hombre. Este que monta este caballo es un hombre, va a ser un dictador. Pero no, hermanos, no es un hombre literal, no es un dictador en particular y no representa tampoco una guerra específica donde muchos van a morir, no. Este hermano jinete, este jinete representa la realidad constante del pecado. El pecado que se desata en forma de violencia, de conflictos violentos. Fíjense en este detalle crucial. Al que montaba le fue dado poder. Las guerras que acontecen en el mundo no son autónomas. Las guerras en el mundo no terminan, no inician cuando un hombre quiere. Y no terminan cuando la ONU se pone de acuerdo para que terminen. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que es Dios mismo, que es el Cordero de Dios, quien tiene el control de todas las guerras, la violencia en el mundo, hermanos. El alcance de las guerras, la intensidad de las guerras están limitadas por la soberanía de Cristo. Sin que esto signifique, escuche, sin que esto signifique que Cristo se complazca en la violencia. Al contrario, ¿verdad? La Escritura habla de Cristo como el príncipe de paz. Lo que significa es que Cristo en su sabiduría permite que las consecuencias del pecado sigan su curso. Y esto es un juicio de Dios. Los juicios son permitidos por el Cordero. Están bajo el control soberano del Cordero. Cristo le muestra a Juan que las guerras van a formar parte de un juicio presente para el mundo. Un mundo que está en rebelión contra él. Y Dios no los detendrá. Según su soberanía, Él en ocasiones no los detendrá. Y las guerras surgirán. ¿Qué son las guerras? ¿Qué dice Santiago capítulo 4? ¿Recuerdan? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Las guerras no vienen de Dios, vienen del corazón del hombre, pero Dios en su soberanía permite que esas guerras se desaten. El príncipe de paz en su soberano poder permite que el fruto amargo del pecado desatado en violencia ocurra en la humanidad. Vemos a este jinete, las guerras, la violencia en el mundo.
¿Y dónde está la iglesia? No se olvide, hermanos, del primer jinete. No se olvide del primer jinete. La iglesia está en medio de ese tiempo. La iglesia de Cristo está en ese tiempo de guerras, en este tiempo de guerras, en este tiempo donde hay conflictos. Fue llamada a predicar el evangelio de paz en un mundo lleno de guerra. Fuimos llamados a ser una comunidad de paz en un mundo violento. Ese jinete rojo cabalga a lo largo de toda esta era. Guerra tras guerra. Violencia aquí, violencia del otro lado del mundo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús, Mateo 24:6? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Escuche, pero aún no es el fin. Las guerras, la violencia estarán en todo este periodo de tiempo hasta que Cristo venga. ¿Cómo debe de vivir entonces el cristiano frente a esta violencia en medio de todos estos conflictos? Hermanos, cuando vemos las noticias, ¿sabe usted que van más de 300 homicidios en esta pequeña ciudad? Van más de 300 homicidios. Y que esa violencia no está lejos de usted. Está a unos metros. Cae uno aquí, cae otro allá, cae otro en la cuadra, en la misma colonia donde usted vive. No están lejos. 300 homicidios en esta pequeña ciudad. ¿Cómo nosotros debemos de vivir en frente a toda esta violencia evidente? Hermanos, Cristo nos dijo, mirad que no os turbéis. No debemos de sorprendernos como si algo extraño estuviera ocurriendo. El caballo rojo simplemente cabalga por todo el mundo de aquí para allá. Cuando vemos las terribles imágenes de la guerra en Ucrania, cuando vemos desaparecer una ciudad entera de más de 2 millones de habitantes como Gaza, hecha polvo, no debemos de tener temor, porque es necesario que todo esto acontezca. Cristo está en control. Los juicios temporales de Dios acontecerán porque ese es el plan de Dios. Hermanos, pero la buena noticia es que en medio de esos juicios, recuerde primero, hay un evangelio victorioso. En medio de esas guerras, en medio de esa violencia, hay un evangelio que está avanzando victorioso sin retroceder. Muchos ven todos este terrible sufrimiento siendo dirigidos por las tinieblas, por fuerzas oscuras, por un grupo de Illuminatis, o ven cosas, dice que todo esto está aconteciendo porque hay algunos que tienen el control. Cristo está en control. ¿Acaso no recuerda? Dice Job 12:23, Él multiplica las naciones, y escuche, y Él las destruye. Usted ve Gaza, ve toda esa devastación, desaparecer ciudades enteras. Él hace nacer naciones y Él mismo dice, y Él las destruye. Esparce a las naciones, refugiados, miles y miles de refugiados huyendo de Palestina, de Ucrania. Él es el que esparce a las naciones y Él es el que las vuelve a reunir. Cristo es soberano sobre todas las cosas de la historia. Cristo es soberano sobre los juicios de este mundo. Así es que aquí, hermanos, entendiendo esto, el llamado a la iglesia es doble.
Debemos de ser agentes de paz. Primeramente, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Pero ¿qué significa ser un pacificador en la práctica? Primeramente, es que tú y yo, como creyentes, hemos sido llamados a predicar la reconciliación con Dios, a reconciliar a los hombres con Dios. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo lo dice, y todo esto proviene de Dios, quien Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En un mundo de violencia, en un mundo de guerras, la iglesia está aquí para llamar a los hombres a reconciliarse con Dios, a tener paz con Dios. Pero hermanos, ser un pacificador también significa que la iglesia debe de ser un testimonio vivo de unidad. El apóstol Pablo nos da la clave cuando escribe en Romanos capítulo 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Aunque sabemos por la Biblia y por la experiencia que la paz no siempre es fácil, hermanos, y que incluso la paz a veces no es posible, el cristiano tiene la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para vivir en paz. La iglesia debe ser un testimonio de una comunidad que vive en unidad. La iglesia debe de ser ese lugar donde las barreras caen y donde el amor de Cristo se vuelve evidente. Hebreos añade, hermano, un peso más esta verdad, diciendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repito, seguir la paz con todos, número uno, y luego dice, y la santidad, dos cosas. Seguir la paz y la santidad. Hermanos, nadie crece verdaderamente en santidad mientras haya guerra en sus corazones. Aquí no dice solamente sigan la santidad. Si no hay paz en el corazón, y hay pleito, hay ira, hay contienda, hay rencor, no hay verdadera santidad. Así, hermanos, entonces entendemos que la iglesia está en este tiempo no solamente para hablar de paz. La iglesia está aquí, hermanos, para vivir esa paz y ser un testimonio de esa paz. La iglesia no solamente predica reconciliación, sino que la iglesia encarna esa reconciliación. A guardar su corazón del rencor, de la amargura contra sus hermanos. En medio de toda esta violencia, guerras, la iglesia tiene que confiar en Cristo. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Y a veces la iglesia está en tiempo de guerra, donde no se puede lograr la paz, porque Dios la permite como un juicio. ¿Qué debe de hacer la iglesia en medio de eso? Cuando los conflictos no se arreglan, no se solucionan, permanecen, la iglesia tiene que confiar en que Cristo tiene el control. Cuando la paz no es posible, el creyente tiene que poner su confianza en Dios y entender, no es posible porque tú, oh Dios, eres soberano. Cuando los conflictos están tan cerca de ti y escuchas, ¿verdad? Hay veces que escuchamos galopar ese caballo bermejo, ¿verdad? Porque hay conflictos cerca de nuestras vidas. Prácticamente a veces sentimos como el resuello de las narices del jinete aquí cerca de nosotros. En esos momentos el creyente tiene que recordar que aún en el conflicto más grande, en la guerra más feroz,
no va a poder frustrar los propósitos redentores de Dios. El caballo blanco del Evangelio sigue cabalgando, sigue llevando paz al pueblo de Dios. Cuando estás en medio de conflicto, tú tienes que recordar que el Evangelio, que el que sigue recorriendo todos los rincones de la tierra, trayendo paz a los suyos, paz verdadera, paz que el mundo no puede dar. Ven y mira. Date cuenta, cristiano, que nuestra esperanza no está en la ausencia de conflictos. La esperanza del cristiano no está en que los conflictos, en que las guerras desaparezcan. Nuestra esperanza está en que Cristo está en medio de los conflictos. Aférrate de Cristo. Aférrate de Él. El segundo caballo es un caballo color negro. Cuando abrió el tercer sello, el Cordero, salió un caballo negro con un jinete que llevaba una balanza en su mano. La balanza es símbolo de comercio y de economía. Y en esa visión, Juan escucha que se hace un anuncio. Se anuncia un precio extremadamente caro para el trigo y para la cebada. El trigo y la cebada son la comida más básica de los pobres. Y se anuncia que el trigo y la cebada se elevó su precio y es incomparable comprar un puño de trigo. Lo que indica, hermanos, que en este tiempo será un tiempo donde en la tierra habrá escasez y va a haber desigualdad. Porque hay otras dos cosas en ese anuncio: el aceite y el vino. El aceite y el vino, quien lo tiene en abundancia son los ricos. Quien lo tenía en abundancia, el aceite y el vino, eran las personas ricas. Pero ¿qué se le dice? No lo toques. Deja que los ricos prosperen. Mientras que los pobres no puedan asirse de un puño de trigo. Juicio. Un caballo que trae juicio, juicio de hambre y juicio de injusticia entre los hombres. Hermanos, esto refleja la era presente, esto refleja el mundo en que vivimos. Sistemas económicos injustos, explotación, hambrunas que golpean a los más vulnerables. Pero no olvidemos, incluso en medio de todas estas realidades, hermanos, terribles, Cristo está en control. El mundo está bajo el juicio de Dios. El mundo entero está bajo el juicio de Dios. Por causa de su pecado. La ley y los profetas ya habían advertido, hermanos, que la desobediencia traería hambre y traería opresión. Levíticos 26, versículo 23 dice: si con estas cosas no os corrigéis, quebrantaré la soberbia de vuestro poder y haré vuestro cielo como hierro, no habrá lluvia. Vuestra tierra como bronce se endurecerá y no dará fruto. La tierra no dará su fruto y enviaré hambre sobre vosotros. El hambre es un juicio de Dios por la desobediencia, por el pecado. Ezequiel 14:21, así dice Jehová: mis 4 juicios terribles son espada, hambre, fieras y pestilencia. Hambre. Hambre enviaré a ustedes para cortar de ella a los hombres y a las bestias. Hermanos, por eso la Biblia nos enseña que la creación gime por causa del pecado. Desde la caída el mundo ha quedado bajo maldición, espinas, cardos, sudor,
violencia, hambre. Lo que vemos en estos jinetes no es otra cosa más que la realidad de vivir en un mundo caído. Pero la esperanza que Dios quiere que te acerques y veas es que Él está en control. Él está cumpliendo su plan. Cristo ya inició el plan de redención en el mundo y está salvando a todo su pueblo a lo largo de todo el mundo en medio de estas calamidades. Mientras que la historia del mundo, hermanos, sigue mostrando los efectos del pecado, el Evangelio siempre va a seguir avanzando. El plan de Dios se está encaminando, se está cumpliendo. El plan de Dios se va a consumar totalmente. Habrá un final donde ya no habrá más hambre, ya no habrá más guerras, ya no habrá tristeza, ya no va a haber dolor. Pero entre tanto el plan de Dios se está cumpliendo. En el mundo muchos están muriendo de hambre hoy mismo. ¿Sabe usted que en el mundo hay comida suficiente para que no haya hambre? El mundo produce muchísimo más de lo que los hombres necesitan, pero los pobres no pueden obtener, mientras que los ricos acumulan. Ese es el mundo, hermanos, en el que vivimos. Y aquí estamos, la iglesia del Cordero. ¿Qué debemos de hacer? ¿Puede la iglesia saciar a todos esos hambrientos? ¿Podemos darles pan a todos esos hambrientos, hermanos? No, porque es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios al mundo. Lo que sí, hermanos, podemos hacer es anunciarle al mundo entero que hay un pan de vida disponible. Y que hay un pan para todos. Para todos. Nosotros, la iglesia del Señor, mientras el mundo muere de hambre, la iglesia está aquí ofreciendo a Cristo la verdad de su evangelio a toda criatura, sin distinción. Lo hacemos libre y lo hacemos generosamente a todos los hombres, a ricos, a pobres. ¿Por qué? Porque no hay nadie tan pobre que no necesite a Cristo. Y no hay nadie tan rico que pueda comprar su propia salvación. Estamos aquí, podemos hacer algo por este mundo. Sí, predica el evangelio. Predica el evangelio. Ofrece el pan de vida. Ofrece el pan de vida que nutre el alma y salva y da vida. Después de esto se ve un caballo amarillo. Cuando se abre el cuarto sello, aparece un caballo amarillo, un caballo pálido, símbolo de la enfermedad y de la mortandad. Su jinete, dice la Escritura, se llama Muerte, y detrás de sí trae al Hades. A este jinete también se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras. Este cuarto jinete es la consecuencia final de todos los anteriores. Es la muerte que reina en un mundo caído. Pero notemos de nuevo, hermanos, el detalle crucial es que su poder no es ilimitado. Su poder está limitado. El texto dice que se le dio autoridad solo sobre la cuarta parte de la tierra. No puede hacer más de lo que el Cordero le permite. La Biblia nos enseña que la muerte entró al mundo por causa del pecado. Nos enseña que desde Adán hasta hoy, la humanidad ha estado bajo el dominio de la muerte. Pero hermanos, Cristo inició esta nueva era, este tiempo, un tiempo que parte desde ese momento en que Cristo fue a la cruz a morir para darnos vida, para quitarle el poder a la muerte y para arrebatarle el poder al pecado.
Pero pastor, la muerte sigue siendo una experiencia dolorosa para nosotros. Es verdad. Cada vez que enterramos a un ser querido, sentimos la herida punzante del pecado. Ese dolor es la herida del pecado. Ese dolor que sentimos nos recuerda nuestra fragilidad y la brevedad que tenemos en esta vida. Pero ese dolor que experimentamos al tener la muerte cerca, hermanos, nos recuerda que Cristo es el Señor de la muerte. La muerte no puede adelantarse ni puede retrasarse, ni un segundo más, ni un segundo menos. Cristo es el Señor de la muerte. ¿Pero por qué, Señor? Así lo quiso el Señor. Pero era tan joven, así lo quiso el Señor. Pero era tan, así lo quiso el Señor. Pero hubiera, no hubiera. Así lo quiso el Señor. Él es el que da, Él es el que quita. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Cristo es el Señor de la muerte. La muerte no anda ahí por ahí llevándose a quien quiere. No, hermanos. No, Cristo es el Señor de la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Incluso, ¿verdad? 1 Corintios dice el postrer enemigo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no anda ahí sin control. La muerte no tiene libertad absoluta. La muerte está atada con cadenas invisibles a la mano del Cordero. Los cristianos, hermanos, tenemos que aceptar la realidad de que la muerte sigue operando en este mundo. La muerte sigue siendo una experiencia dolorosa. Tenemos, hermanos, que aceptar esto. Pero también, hermanos, tenemos que asirnos de la esperanza de que la muerte ya fue vencida, ya fue derrotada. Por eso, hermanos, cuando lloramos no lo hacemos como los que no tienen esperanza, dice la Escritura. Sabemos que nuestros cuerpos que descansan en la tierra un día se van a levantar de esa tumba y van a ser resucitados, van a ser unidas a nuestras almas que están con el Señor. Así que, hermanos, tenemos estos juicios de Dios. Estos juicios de Dios. Y la iglesia tiene que tener la perspectiva, ven y ve que Él está en control. Mira y contempla, ten una cosmovisión, mira la realidad de la vida, contempla la historia humana y vas a ver, sí, vas a ver guerras, vas a ver hambre, vas a ver muerte, pero no dejes de ver que hay un evangelio que desde que Cristo envió a su iglesia no ha parado, no ha retrocedido, sigue avanzando, sigue salvando almas. No dejes de ver esto para que no te desanimes. El Cordero es el que está abierto los sellos y todo está bajo su autoridad. Incluso la muerte. Podemos, hermanos, concluir que en medio de cualquier circunstancia, incluso en medio de cualquier juicio que haya en el mundo, e incluso, hermanos, en cualquier juicio que haya en la iglesia o en una persona, Dios está en control y sus propósitos son para bien. Él está cumpliendo su plan. Lo que Cristo quiere, hermanos, es que su pueblo le vea a Él como soberano, para que su iglesia no se desespere, para que no te angusties, para que puedas confiar en Él, para que puedas acercarte al trono de Dios y tengas gratitud
para que depongas el llanto, como Juan estaba llorando, para que depongas el llanto o la queja y te acerques a Dios en adoración y gratitud. No hay nada que haga retroceder al pueblo de Dios y su evangelio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras del apóstol pueden ser las tuyas si tú así las haces. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú eres parte de ese jinete que ha salido a cabalgar. Tú eres portador de ese evangelio. Hemos salido para vencer, para triunfar. Él nos hará perseverar. Hay que entonces permanecer firmes y constantes, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias.